Soy Emilio Pazmiño y esta es la rana toro americana. Hoy estamos aquí en un estanque explorando en la noche y estamos en el estado natal de mi amigo Evan, Pensilvania. Ahora, estábamos andando por aquí en el borde cuando él vio a un anfibio en el agua. Esta es la rana toro americana. Ahora, explícanos cómo fue que lo atrapaste. Yo vi los ojos de esta rana aquí en la superficie del agua y rápidamente la atrapé. Para atrapar a esta especie de rana necesitan ser muy rápida como eso. Chris, ven a ver lo que encontramos. La rana toro americana es la rana más grande de Norteamérica. Exactamente. Ranas toros americanas pueden crecer hasta entre 35 y 40 centímetros y pueden pesar hasta, ¿qué? ¿500 gramos? Sí, medio kilo. Oye, yo tengo una rana. ¿Qué, Harrison? A ver, ¿qué tienes? Una especie diferente, mira. Ah, es otra especie. A Wow. ver. Esta es la rana verde del norte. Una otra especie más pequeña. Sí, miren la diferencia de tamaño entre estas dos ranas. Este individuo no es un adulto. Pueden crecer un poquito más, pero hay una manera de diferenciar estas especies. Bueno, primero es el tamaño. Miren la diferencia entre estas dos. Aunque como Harrison mencionó, no es un adulto, pero ella nunca va a crecer tanto como una rana toro. Ahora, cuando la rana toro aún es un poco más joven, y si es del tamaño de la rana verde, puede ser difícil distinguir entre las dos especies, porque visualmente son muy similares. Pero hay un truco para saber cuál rana estás viendo, si tienes una rana verde en Pensilvania al frente tuyo. Bueno, si observas aquí, en la rana verde, ella tiene una línea que va aquí alrededor de su tímpano. Pero cuando ya pasa el tímpano, continúa recto alrededor de su cuerpo. O sea, es una línea recta. En cambio, en la rana toro, esta línea, en vez de seguir recta a lo largo de su cuerpo, ella baja por el tímpano de la rana. O sea, viendo esta línea dorso-lateral se llama, uno puede identificar cuál especie de rana está viendo. Bueno, yo puedo soltar eso y buscar más ranas. Muy bien. Pero bueno, continuemos con esta especie, la rana toro americana. Ya que tiene un tamaño tan grande, ella es una depredadora voraz. Puede comerse prácticamente cualquier animal que entre en su boca. Como por ejemplo en esta área de Pensilvania, ¿qué estarían comiendo estas ranas? Aquí se alimentan de insectos acuáticos, serpientes y también otras ranas. Pero aunque ellos son depredadores tan poderosos, eso no significa que están a la cima de la cadena alimenticia. Aquí en Pensilvania, sus depredadores incluyen aves como garzas o aves rapiñas, serpientes y algunos mamíferos como los mapaches. Pero en otras partes del mundo donde estas ranas han sido soltadas, como partes de Europa, Asia, incluso Sudamérica, ellos no tienen estos mismos depredadores. Así que su población crece sin ningún tipo de regulación y causa un enorme desbalance en el ecosistema. Además de competir con las ranas nativas por recursos y en muchos casos depredarlas directamente, se sabe que la rana toro americana es un vector de un hongo mortal llamado quítrido, que ha devastado poblaciones de anfibios en todo el mundo. Pero lo bueno es que aquí en Pensilvania sí son una especie nativa, no son una especie invasora como en otras partes del mundo. Así que esto es un encuentro muy positivo, saber que esta población está saludable. Ah, mira, Spencer, ven a ver a la rana que atrapamos. Algo interesante de esa rana es, donde vivo en el sur de los Estados Unidos, estas ranas son una comida muy popular. Sí, a la gente le gusta comer ancas de ranas. Y mira, esta especie ha de tener bastante carne con lo gordo que son estas piernas. Y muy poderosas, por esto es que ellas pueden saltar largas distancias con un solo movimiento. Pero bueno, creo que ya es hora de soltar a esta hermosa rana de vuelta a su estanque. Pero vamos a ponerla delicadamente en el agua y vamos a ver cómo se va nadando. Ahí va. Pero bueno, no solo fue increíble poder enseñarles una especie nueva aquí en el canal, pero miren, lo hicimos con 3 otros canales aquí en el espacio de vida silvestre en YouTube. Así que por favor, denle mucho apoyo a mis amigos. Primero tenemos a Evan y Harrison detrás de las cámaras del canal The Wildlife Brothers. Spencer del canal My Wild Backyard. Y en su primera apariencia en el canal, Chris Ignodo del canal Nature Here and Now. Así que por favor, visiten todos estos canales. Los links estarán en la descripción. Denle like, suscríbanse, todo lo bueno. Pero bueno, ahora solo falta una cosa más para decir. Bueno, muchachos, hasta la próxima.